Y ya vemos, ¿verdad?, cómo funciona esto, o cómo funciona un modelo. Pueden ver varios modelos y queremos continuar a través del Concilio de Iglesias de Puerto Rico y a través de esta red de Iglesias por la Paz, explorar otros diferentes modelos de construcción de cultura de paz. Así que hoy hemos visto este modelo que ha probado ser exitoso en esa comunidad. Ya pues en la reflexión que queremos seguir teniendo, se verán otros modelos y otras alternativas. Pero por lo pronto, ¿cómo instaurar proyectos de paz? ¿Cómo trabajar concretamente recursos para iniciativas como las que queremos iniciar desde la Iglesia del Concilio? Pues yo les voy a dejar a ustedes con dos personas que estimamos mucho, queremos mucho, la doctora Marisaida Sánchez Cesario y la hermana Cristina Miranda Díaz. Trabajan en el Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, trabajan en fases de investigación y generación de proyectos, y ellas nos van a orientar en torno a cuáles son esas posibilidades, incluso financieras, administrativas, para iniciativas de esta naturaleza. Están en este momento repartiendo unas copias, no sé si puedan ayudarnos en la repartición de las copias, para que ellas puedan entonces proceder con el material que tienen a bien compartir con nosotros, y damos las gracias, ¿verdad? Sobre todo por el esfuerzo. Sobre todo Cristina estaría trabajando ahora en un proyecto que ella colabora en Vieques, en Culebra, perdón, y ha cedido este tiempo para estar aquí con nosotros. Así que, pues, ustedes deciden quién empieza, quién continúa. Ok, bueno, pues nada, ustedes, pues, Marisaida Sánchez, Cristina Miranda. Buenas tardes, gracias por invitarnos. Como decía Ángel Luis, nosotras trabajamos en la Escuela de Salud Pública y a la orden en el Centro de Investigación y Evaluación Sociomédica. Al compañero allá en la... ¿Nos puedes pasar a la próxima? Para contarles un poquito de quiénes somos nosotros, este centro existe desde el año 82, y básicamente lo que hacemos es trabajar dentro del centro la división de nosotros, que se llama la División de Servicios Comunitarios. Precisamente hacemos eso, trabajamos con organizaciones de base comunitaria, con el Estado, con otras universidades, ayudando a identificar programas, evaluándolos para asegurarnos que funcionan, promoviendo prácticas basadas en evidencia. Me encantó escuchar, yo trabajé en Chicago por 15 años, me expatrié después soy gallito, pero me fui para allá y trabajé por 15 años, conozco el proyecto muy bien. Y estábamos comentando, uno de los proyectos que hacemos ahora es la Junta de Prácticas Basadas en Evidencia para Puerto Rico, cuyo propósito es precisamente promover programas que funcionan, y este es uno de ellos, Ceasefire. Así que estábamos gozando de ahí, escuchando lo que usted narraba, y nosotros apostamos a que sí se puede replicar en otras áreas en Puerto Rico, y esperamos que así sea. Así que ahorita queremos hablar de eso. Y una de las cosas que hacemos es hacer este tipo de colaboraciones, ¿verdad? Conversar. Yo soy de extracción protestante, así que mucho de lo que yo hago, ¿verdad?, viene de un llamado. Yo no predico, pero lo que yo hago en mi trabajo secular es mi llamado. Así que nos gusta y sabemos que el país no va a mejorar. Si bien es cierto que el sector gubernamental, ¿verdad?, tiene mucha responsabilidad, yo pienso que la respuesta a los problemas del país no necesariamente va a salir de ahí. La responsabilidad sale de otros lugares, y quién mejor que nosotros, ¿verdad? La comunidad de base de fe, que tenemos corazón, gente, infraestructura para hacer esos trabajos, y que ya estamos insertados en las comunidades, que somos parte de ellas. Así que vamos para la próxima. Estos son algunos de esta laminilla. A mí me encanta porque muestra algunas de las colaboraciones que tenemos, y las organizaciones con las que trabajamos. Ven que son bien diversas, desde organizaciones de base comunitaria hasta entes gubernamentales y entes federales. Y por ahí ven algunos de los grupos. Nosotros trabajamos con más de un montón, de 40 organizaciones. Seguimos para la próxima, por favor. Ángel Luis nos pidió que le habláramos un poquito de cómo entonces, si ustedes están en comunidad y están pensando en proyectos, ¿verdad?, desde sus iglesias, cómo explorar
cómo llevarlo al próximo nivel consiguiendo fondos y subvención, porque ciertamente de buena intención solamente, eso es bien importante, pero no es suficiente porque hay que tener recurso fiscal y humano para trabajar con los proyectos. Así que básicamente les vamos a hablar un poquito de cómo es el proceso de redacción y, más importante que eso, fuentes, posibles fuentes de fondo que quizás quieran explorar. Vamos para la próxima. No hay que ampliarla porque ellos tienen, cada uno tiene en su mano el paquete, así que lo pueden ir mirando. Vamos al próximo slide, por favor. Ok. Todo el trabajo que nosotros hacemos está predicado en este modelo, que se llama el modelo de prevención estratégica. Y me encanta, si lo hubiéramos planificado, lo hubiera quedado mejor. Voy a usar, si usted me lo permite, de referencia a los ejemplos que trajo el compañero. Fíjese que él habla de traer un proyecto que ya ha probado tener evidencia científica en otro lugar. Pero si uno coge una cosa así de paracaídas y la tira acá, eso se desarrolla en otro sitio. Y eso es cierto, venga de Chicago o de los otros 4 lugares en Estados Unidos, porque Ceasefires está en otras partes de la nación, pero también es cierto si viene del Oeste y lo quieres hacer en Jayuya, en Barranquilla, tienes que adaptar lo que sea a la realidad de donde tú lo quieres llevar. Y un poco este modelo de prevención y estrategia habla de eso. Si ustedes se fijan, mucho de lo que ellos hicieron fue estudios de necesidad. Realmente entender, hay unos elementos fundamentales de la intervención, ¿verdad? Unos elementos básicos, ¿verdad? Los interruptores, la constante educación en la comunidad, presencia de mensajes salubristas sobre que la gente no se mate, pero él también trajo muchas estadísticas. Y este modelo es predicado en eso. Lo primero es identificar la necesidad y los recursos que uno tiene. Y realmente entender el problema, porque si tú diagnosticas mal al paciente y le das la dosificación que no, lo puedes matar o el tratamiento es ineficiente. Así que tú puedes traer algo bien bueno, pero si no entiendes esto, no funciona. El segundo paso de este modelo, ¿verdad? Habla de desarrollar capacidad. Y él nos hablaba de cómo reclutaron gente de la misma comunidad. ¿Ve? Y me imagino que esa parte usted no la discutió, pero me imagino que hay un proceso de adiestramiento riguroso. Un proceso de selección adecuada y después de adiestramiento, sobre todo que baja la gente de Chicago aquí a adiestrar, y después como un proceso de educación continua y supervisión. O sea que es adiestramiento desde el desarrollador de la intervención al que la implementa localmente, y dentro de los que los implementan hay unos procedimientos, ¿verdad? Eso es bien importante. El tercer paso es tener una estrategia comprensiva. Y sin la información de con qué realidad tú estás bregando en Loíza, fíjese el nivel de detalle que nos da 29 comunidades, todos aquellos pie charts que nos muestra de cuál es realmente el meollo de cómo la violencia se da para poder ser efectivo. Y el próximo paso es, tú implementas ese proyecto con fidelidad al modelo y con unas adaptaciones culturales relevantes al contexto, y finalmente lo monitoreas y lo evalúas. Usted no habla en detalle de eso, pero estoy segura porque este modelo de Ceasefires, yo lo conozco bastante bien, tiene muchos aspectos de rigor metodológico, de evaluación constante. Así que la idea es, no importa lo que usted haga o lo que usted esté montando, este modelo es un modelo bien bueno porque nos da unos pasos a seguir de cómo hacerlo sistemáticamente. Por aquí está una compañera, ¿verdad? Yo soy discípulos de Cristo. Estamos hablando ahorita del proyecto Shalom, que es un centro de cuidado diurno para envejecientes en mi iglesia madre en Sierra Linda. Yo recuerdo cuando se hizo el estudio de necesidad en mi iglesia, y si eso no se hubiese hecho, hubiéramos picado fuera el hoyo, porque cuando Shalom nace en la iglesia de discípulos de Cristo de Sierra Linda, nosotros en la iglesia lo que pensábamos que hacía falta era servicios para los jóvenes en la comunidad, porque en nuestro corazón sentíamos que eso era lo que hacía falta, y después resultó que cuando se hizo el estudio de necesidad, lo que hacía falta eran servicios para los envejecientes de la comunidad que no existía. O sea que a veces hay un dicho que dice que el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Sí, porque, ¿verdad? Uno tiene buenas intenciones, pero si uno diagnostica mal, uno no entiende la necesidad real. Y fíjese qué interesante este centro que ha sido fabuloso y ha recibido buenas revisiones de los entes gubernamentales que le dan fondo, como uno de los mejores centros, y nosotros pensábamos en Sierra Linda que era con los niños y los jóvenes. Pues no, ahí no era la cosa. Así que este modelo se puede poner al servicio, ¿verdad?, de lo que hay cosas que uno no puede sustituir. Yo, ¿verdad?, como yo soy psicóloga comunitaria, yo puedo enseñar métodos, estadísticas, maneras de hacer las cosas científicamente, pero hay un elemento de corazón, con eso la gente
gente tiene que venir. Y eso yo pienso que viene de otra parte, en nuestra tradición cristiana. Pero si tú juntas eso del corazón, de las ganas de hacer las cosas con una buena metodología científica, pues no hay límite a todo lo que podemos hacer. Así que este modelo se lo presentamos para que lo tengan en mente, lo estamos promoviendo por todas partes, tratando de que los entes, ¿verdad?, las organizaciones de base lo utilicen. Seguimos. Ok. Bueno, pues buenas tardes, y para mí es muy chévere estar aquí con Mari y con todos ustedes. Mari es psicóloga, yo soy planificadora, así que para mí ese modelo de 5 pasos es un modelo bien sencillo de explicar cómo hacer las cosas a un grupo de gente que no tiene una formación académica como la de uno, pero que tiene el corazón donde tiene que estar, ¿verdad? Son 5 pasos bien sencillos que están enmarcados dentro de lo que es la sustentabilidad y la competencia cultural. Y un poco lo que vamos a hablar ahora es la sustentabilidad. Cuando Ángel Luis nos habló de venir a dar un taller o una conversación, nosotros lo que hicimos fue montar una presentación sobre dónde buscar fondos, cómo desarrollar una propuesta, etc. Como yo defino cómo hacer una propuesta es hacerle un cuento a un niño, ¿verdad? Yo no sé cuántos tienen hijos o nietos, pero yo a mi hija le hago cuentos todo el tiempo y hacer una propuesta es eso, contar una historia. Lo único que es contar una historia de nuestro proyecto, de nuestra organización, de lo que estamos buscando, para llegar hacia la sustentabilidad de los esfuerzos, la sustentabilidad de la iniciativa. Así que no es solo chavo, ¿verdad? Las propuestas no tienen que ser solo dinero, ni donativos, pueden ser material, etc. Así que un poco la sustentabilidad es cómo lograr tener lo que necesitamos para poder continuar con nuestro esfuerzo y asegurar que generaciones futuras también lo puedan tener. La próxima, por favor. Así que, ¿cuántos de aquí tienen propuestas, hacen proyectos de servicio, han radicado una propuesta, han solicitado fondos? ¿Cuántos de ustedes tienen? ¿Todo? ¿Alguien más ha dicho en algún momento, yo necesito someter una propuesta para X? ¿Cuántos han dicho, yo necesito una propuesta? ¿Cuántos? Ok. Pues una propuesta realmente es un documento escrito que desglosa lo que nosotros somos, lo que queremos hacer, cómo lo vamos a hacer, cuánto necesitamos y a quién se lo vamos a pedir, ¿verdad? Así que le vamos a dar un análisis de una propuesta modelo, porque dependiendo de la fuente de fondos es el desarrollo de la propuesta. Y cada funder o cada grantee, estamos en Spanglish, cada auspiciador puede tener unos requisitos diferentes. Así que nosotros incluimos un outline bastante genérico para que les pueda ayudar. Próxima, por favor. Así que las partes de una propuesta es como montar un rompecabezas. Y como nosotros entendemos que son, la próxima, por favor. Tiene como unos componentes básicos. Ok, el resumen de la iniciativa, ¿verdad? Que es como el resumen ejecutivo, usualmente es un documento de 1 a 3 páginas, de acuerdo a la reglamentación. La descripción de la organización, que para mí es bien importante porque es muchas veces el corazón de la propuesta, que la gente no le hace mucho caso porque piensan que el corazón es lo que yo voy a hacer. Realmente la descripción de la organización es bien importante porque es la base de la propuesta, es como las patas de la mesa. La descripción del proyecto, hablar de la magnitud del problema, cuál es la necesidad que vamos a impactar, por qué es que es tan importante. La descripción, eso incluye metas, objetivos, etc. El presupuesto, cuánto me cuesta, yo tengo que poder demostrar que yo sé cuánto me cuesta, que sé en qué es que tengo que gastar el dinero, cuáles son las partidas, etc. Y entonces los anejos que varían, ¿verdad?, de acuerdo a la entidad, y es bien importante siempre trabajarlo porque yo he estado con grupos que no han podido someter propuestas porque no tienen los anejos que le piden. Así que todos los componentes son importantes. La próxima, por favor. Así que cuando nosotros vamos a hacer una propuesta es bien importante saber qué es lo que queremos comunicar en cada una de las partes, ¿verdad? Yo no voy a hablar del presupuesto quizás en una parte en específico que no tenga que ver con mi visión. Así que yo tengo que poder saber hablar del qué, el por qué, el cuándo, el cuánto, es saber llevar ese mensaje que requiere cada uno de los componentes. Y eso, la próxima, por favor. ¿Hace falta el micrófono? Sí. No me gustan los micrófonos, ok. Lo tengo que superar, yo puedo, obviamente, ok. En la parte de la descripción de la organización, ¿quién propone?
¿verdad? Yo no puedo ir donde una fuente de fondos y decir, yo quiero $500,000 porque sí. Yo tengo que poder decir, yo quiero $500,000 porque este es mi trasfondo, esto es lo que yo voy a hacer, esta es mi historia, mi razón de ser es esta. ¿Cuántos de los que tienen organizaciones tienen su misión definida, su visión? Ustedes, ¿verdad? Alguien más tiene una visión, más allá del componente de la iglesia, pero de la organización. Es como esa guía. ¿Sí la tienen? Ok. Pues es eso. ¿Cómo y por qué surgimos? Es como la descripción del cuento de los nenes, los actores. ¿Qué podemos hacer y cuál es mi legitimidad? Lo que decía el compañero Nina, que decía que se tardaba unos 3 meses. Yo no puedo ir donde Eloísa, a la gente de Eloísa, decirle, no mates, si yo no tengo una legitimidad. Porque ellos me van a ver a mí y van a decir, esta nena, ¿quién es? ¿Qué quiere? ¿Quién se cree ella? Así que, ¿cuál es mi legitimidad como organización? Yo tengo que poder decir que tengo una base, que tengo un arraigo, que yo pertenezco. Así que eso es lo que va en esa parte de la organización. La próxima. Así que cuando nosotros queremos describir, ¿qué es lo que nosotros queremos asegurarnos que describimos? Y como yo soy planificadora, yo trabajo con checklist para todo. Estamos haciendo una propuesta y yo voy marcando y asegurándome que yo estoy haciendo lo que tengo que hacer. Yo tengo que asegurarme que cuando yo describa mi organización, yo pueda demostrar que tengo la capacidad que me están pidiendo. Tengo que poder demostrar que si tengo competencia, ¿verdad? Y un poco la competencia en estos procesos sociales, a veces se dan unas dinámicas un poco extrañas, ¿verdad? Porque no es como la competencia de un Wendy's contra un McDonald's, es una competencia entre organizaciones, porque los dólares son finitos, hay pocos chavos y mucha necesidad. Pues yo tengo que demostrar que mi organización es la organización adecuada para hacer este proyecto. Yo también tengo que tener la capacidad de decir, si llega una oportunidad de fondos y a nosotros nos pasa en la oficina, esta oportunidad de fondos no es para mí, esta oportunidad de fondos es para Ángel Luis. Y llamar a Ángel Luis y decirle, Ángel Luis, solicita tú. Un comentario ahí. Si bien es cierto y es importante el poder variar adecuadamente, decir esta es una buena oportunidad, es igualmente importante saber decir que esa no es una buena oportunidad. Cuando Cristi le pregunta, esto es bien importante, si usted no tiene una visión y una misión clara de lo que usted quiere lograr, su organización, su iglesia, su proyecto comunidad afiliado o no a su iglesia, ese sería el primer paso antes de buscar chavo, porque si no la cosa se desvirtúa aceleradamente. Porque todos tenemos necesidades fiscales y económicas y si usted no tiene un norte claro de para dónde usted va, se le va a hacer muy difícil decir que no cuando tiene que decir que no. Parte del trabajo que nosotros hacemos con las organizaciones es realmente sentarnos y hablar, esto realmente es una oportunidad que te lleva a esa misión y visión, si no lo es, no la coja. Lo otro es que muchas propuestas hoy en día requieren que sean acuerdos colaborativos entre grupos. A veces eso se puede y a veces no. Y esos procesos también hay que dialogar. Así que ciertamente vamos a estar hablando ahora en 2 planos. Uno es el plano mecánico de lo que debe incluir ese documento y estas partes genéricas que les estamos dando, no importa quién está auspiciando, estas partes genéricas pagan cualquier propuesta. Pero hay otro elemento que viene, ¿verdad?, con la experiencia y con uno haberse dado un cantazo con el tiempo, que también les vamos a estar dando algunos tips de estos asuntos. Y eso que dice Mari de nuestro trabajo, nosotros le decimos los reality checks. Sí. A veces caemos un poquito pesados porque no es que le estemos diciendo que no a la gente, pero hay veces que la oportunidad de comprarme un carro que valga $100,000 no es adecuada porque yo no voy a tener el dinero para pagarlo. Un poco eso pasa con las oportunidades de fondos, no se le puede decir que sí a todo. Y hay oportunidades de nuevo que son idóneas para otro tipo de grupo. Y si ustedes van a meterse en un proyecto que es diferente a lo que ustedes usualmente hacen, tienen que poder evidenciar cómo eso fortalece su misión original. No puede ser porque salió un anuncio en el periódico, una convocatoria, que hay dinero, que ustedes lo van a hacer. Tiene que haber una razón. Próxima. Así que cuando hablamos del problema de la necesidad, tenemos que poder hablar de qué es la necesidad que queremos atender. Un poco lo que decía el compañero Nina cuando habla de los datos. En el caso de Eloísa es bien interesante porque en Puerto Rico hay una crisis severa con las estadísticas. Yo tengo que poder definir bien cuál es mi problema, la problemática que yo voy a atender para poder medirla. Mucho de lo que nosotros hacemos en la oficina es evaluación. Así que yo tengo que poder tener un buen marco de referencia para yo poder explicar mi programa. La próxima.
Así que mi objetivo principal cuando yo tengo una fuente de fondos al plantearle mi problema o mi necesidad es que yo tengo que convencerlos a ellos de por qué se deben de involucrar conmigo en atender esta problemática. Porque Loíza tiene la tasa de asesinatos más alta, porque Coamo tiene la segunda tasa más alta de aumentos de violencia juvenil, porque en Las Marías está la tasa más alta de embarazos en menores, cosas así. Yo tengo que poder decir por qué esa fuente de fondos se tiene que involucrar conmigo en el problema. La próxima. Así que de ahí, una vez nosotros definimos ese problema, tenemos que hablar de los objetivos, cómo los vamos a atender, qué es lo que vamos a lograr, y nosotros tenemos que establecer unos objetivos suficientemente reales y medibles, pero que también estén amarrados a la realidad. Yo no puedo decir que nosotros vamos a erradicar la deambulancia. Yo trabajo con proyectos de personas sin hogar y nuestra meta de erradicar la deambulancia no es una meta real, porque la deambulancia no se erradica. Eso va a continuar. Nosotros podemos bajar los números de deambulancia, aumentar la oferta de vivienda permanente para personas sin hogar, fortalecer el sistema de cuidado continuo. En Loíza podemos reducir las tasas de asesinato, pero decir que no van a haber más asesinatos, pues eso es algo que no es real. Y la fuente de fondos va a decir, esta gente está soñando con pajaritos preñados y son inexpertos, porque ellos también ven eso, ¿no? Así que un poco tenemos que demostrar que sabemos mantener los pies en la tierra. La próxima. Después de eso, nosotros tenemos que trabajar con el plan de trabajo y tenemos que poder demostrar que tenemos una metodología adecuada para atender nuestro problema o necesidad, que haga sintonía con nuestro objetivo, demostrar cuáles son los materiales, los recursos humanos, qué es lo que tenemos, un poco regresando al modelo de SPID, cuáles son nuestras necesidades, pero también cuáles son nuestros recursos disponibles para poder paliar oportunidades de fondo. La secuencia de cómo lo vamos a hacer, primero el estudio, después el adiestramiento, la capacitación, seleccionamos nuestro problema, nuestra práctica y cuánto nos vamos a tardar. Y eso es un poco la base del plan de trabajo. Quiero ir rápido para llegar a la fuente de fondo. La próxima, por favor. Y entonces cuando nosotros tenemos un plan de trabajo, tenemos que asegurarnos de que podemos establecer, primero saber que sabemos hacer lo que queremos hacer, estamos siendo compadritos premiados, poder establecer una relación entre el proceso y los resultados. Yo voy a hacer A y B para poder llegar a C, no me voy a saltar los pasos. Dejar claro también que el proceso muchas veces es parte de los resultados, porque muchas veces nos enfocamos en los resultados y a veces el corazón del proyecto es el proceso, la capacitación, la identificación, el fortalecimiento de los interruptores de paz, de los interruptores de violencia, no de paz. O sea que muchas veces ese proceso es tan o más importante que el resultado que nosotros esperamos. Y entonces demostrar de nuevo lo de los pies en la tierra. Nosotros estamos trabajando una propuesta bien grande para el lunes, que es un proyecto demostrativo, estamos aquí de pie, pero estamos trabajando esta propuesta. Y nosotros estamos siendo bien sinceros en nuestro narrativo, diciendo que nosotros tenemos los pies en la tierra, que esto es lo que queremos hacer y que tenemos un objetivo bien claro. No estamos poniendo cosas que sabemos que no vamos a poder lograr. Así que eso es bien importante. La próxima. Entonces el presupuesto, que muchas veces la gente lo deja para lo último, pero yo soy de la que pienso que nosotros tenemos que empezar con una cantidad de dinero y ir trabajándola a la vez. Como yo tengo ADD, yo trabajo todas las partes de la propuesta a la vez, así que yo voy trabajando con el presupuesto a la misma vez porque el presupuesto tiene que ir de la mano con mi plan de trabajo, con mis objetivos, etc. Nosotros tenemos que poder evidenciar en esta parte que nosotros sabemos cuánto cuestan las cosas, de dónde vamos a sacar el dinero, si tenemos cosas que podamos paliar. Un poco que somos realistas, ¿verdad? Que podemos incluir y que no. La próxima. Así que dentro de los objetivos cuando desarrollamos nuestro presupuesto tenemos que poder justificarlo, no es pedir por pedir, ¿verdad? Y poder hacer un balance de nuestro interés de que queremos pedir unos fondos para una cosa y no querer pasarnos de listos para pedir para otra. La experiencia de nosotros trabajando con muchas organizaciones de base comunitaria en Puerto Rico ha sido que nosotros pecamos aquí de pedir de menos, porque estamos tan acostumbrados y somos bien creativos. Realmente es cierto que $1 en un ente gubernamental, $1 rinde más en una organización de base comunitaria que un ente gubernamental por la burocracia, eso es cierto, pero también es cierto en nuestra experiencia que a nivel comunitario estamos tan acostumbrados a hacer con tan poquito que a veces pedimos de menos.
Así que parte del trabajo que nosotros hacemos también con los entes de comunidad es realmente ayudarlos a entender, mira, no, tú necesitas más recursos para hacer eso. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Ah? El culto a la pobreza. No, lo quería decir. Cristina tiene una frase, es un poco irreverente, pero es cierto, el culto a la pobreza, que a veces las organizaciones de base comunitaria, o sea, porque entendemos que la pasión que las personas traen al proyecto, y eso es fundamental, yo creo mucho en eso, pero eso hay que balancearlo también con tener los recursos fiscales adecuados para dar un ambiente laboral y para que haya continuidad de los proyectos y la gente no se te queme. Así que este es un aspecto bien importante. Y así como existe el culto a la pobreza, existen también los poverty pimps, ¿verdad? Que son esas personas que viven de la pobreza en proyectos como este. Así que nosotros acabamos de someter, por ejemplo, una propuesta de educación para 4 municipios y el presupuesto total fueron 8.8 millones para proyectos de centros de after school. Cuando yo hablaba con otras personas que habían trabajado la propuesta, que yo les decía el presupuesto de, claro, son 4 municipios, 1.200 estudiantes, 12 escuelas, ¿verdad? No hay una sola escuela, me decían que eso era mucho dinero, que yo estaba pensando, yo estaba pensando que nosotros podíamos pedir hasta donde podíamos pedir, y pedimos el máximo posible, la entidad determinará cuánto nos da, y nosotros haremos lo mejor con lo que nos den, pero hay que pedir suficiente, no pedir de menos. Y lo otro que nosotros también recomendamos, y yo trabajo también las propuestas de personas sin hogar del sistema de cuidado continuo, y estas propuestas son de 10 millones, 11 millones al año, es pedir suficiente para poder atender a la población y asegurar que nosotros, cuando atendemos a la población, gastamos el dinero como nosotros decimos que lo vamos a gastar. Yo no puedo pedir $20,000 para un consejero y gastarlo en otra cosa, porque eso no fue para lo que yo lo pedí. Yo puedo negociar con la fuente de fondos, hacer unos cambios, pero las guías hay que seguirlas, porque eso también es parte de la legitimidad. La próxima. Así que, a la parte, ¿verdad?, de las oportunidades, aquí a mí siempre me dicen que a quien uno le pide chavo, a mí me encanta pedir, así que yo le pido chavo al que sea. Yo le pido a todo el mundo, porque en cada persona hay una fuente de fondos, incluyéndonos a nosotros mismos. Nosotros tenemos una compañera en la oficina que va a ir al viaje de pastoral y le hemos comprado como 20 boletos de rifa y 50 chocolates. Y yo le digo a Idalí que en vez de ella estar vendiendo rifa y chocolate, ella debería llevar una propuesta a su iglesia que diga que por cada unidad familiar le den un donativo de $25. Yo hice la matemática. Y Dalí, si cada familia te da 25 pesos, ya tú consigues 3/4 partes de lo que tú necesitas. En vez de estar. Así que uno realmente le pide a todo el mundo. Y aquí hay una. Antes de ir a la parte de fondo. Ahora le vamos a hablar de a dónde ir a buscar los chavos, pero yo quiero hacer un par de comentarios antes. Perdona, ¿tú me puedes llevar al slide? Al principio, el del modelo de prevención estratégica. Está bien al principio, que es como una florecita. Si ustedes pueden ir en su handout a ese slide. Ese mismo, gracias. Ok. Bien importante, bien importante. Otra vez, ¿cuántos de ustedes ahora mismo tienen proyectos que están subvencionados de alguna manera? Sea subvención interna de su iglesia o sea fondos legislativos o una donación por allá y bueno. Los demás están contemplando la posibilidad quizás de hacer un proyecto. Ay, perdón, sí, es que yo... Sí, aquí tenemos otro. Y Forjadores de Esperanza también tiene este fondo. Bueno, un consejo que yo les doy. Están en una posición idónea en cierto sentido, porque tienen tiempo para pensar. Yo les recomiendo que en vez de usted pensar que usted sabe, mientras más uno sabe que no sabe. No asuma que usted sabe lo que su comunidad necesita. Pregunte. Usted es un actor más en esa comunidad. Yo soy un perito en research, en método, pero yo no soy un perito en la comunidad X o Y. Yo estoy clara, cuando yo voy a hacer una colaboración con alguien, yo soy un perito en metodología, pero el que sabe de esa comunidad es fulano, que trabaja o vive allí. No asuma nada. Si quiere pecar de algo, peque de no asumir. Porque, nuevamente, si usted asume y llega allí con algo planchado a solucionar algo que usted no está claro, que ese es el problema, como lo perciben los residentes de ese lugar, ya vamos mal. Es bien importante que usted se tome el tiempo de hacer el primer paso de esto, de ocultar, de hacer un estudio de necesidad. Y usted no necesita que venga un equipo técnico de la Universidad de Puerto Rico, o sea, hay muchas maneras de hacer esto como sin subvención.
Usted puede hacer un estudio de necesidad bien sencillo, desde hablar con la gente, informantes claves en la comunidad, doña fulana, mengana y sutana, a ver qué ellos piensan, hasta hablar con sus líderes de su iglesia, a ver qué es lo que ellos quieren hacer, porque es una conciliación de entes claves, ¿verdad? Que eso incluye la gente que está en la organización suya, asumo yo que es una organización de iglesia, con a quien usted quiere impactar. Así que es bien importante que antes de empezar a buscar chavos o tratar de solucionar el problema, usted tome el tiempo de averiguar cómo se siente la gente que eso va a impactar sobre su intervención. Si usted solamente recuerda una cosa de todo lo que nosotros dijimos hoy, que sea esa cosita. Entonces ahora vamos a hablar de tu tema favorito, chavo. No, tampoco. No es que sea mi tema favorito, pero siguiendo lo que dice Mari, además de identificar necesidades, es importante identificar recursos, porque en Puerto Rico pecamos mucho de double dipping o de duplicidad de esfuerzo, y a veces tenemos dos, y bueno, todo un ejemplo de lo que nosotros hacemos en el proyecto de Personas Sin Hogar. Puede ser que tengamos dos iglesias dando el servicio de almuerzo el mismo sábado en la misma plaza. Entonces, se minimiza el impacto de ese almuerzo, porque quizás en vez de que vayan las dos el sábado, que es bien acertado y es chévere, ¿verdad? Porque la comida es importante para las personas sin hogar, pero quizás vamos a hacer un análisis de cuáles son las necesidades que tenemos y que una vaya el sábado y que otra vez el domingo, porque el domingo también tienen hambre. Así que, además de las necesidades de mi comunidad, cuáles son las ofertas y cuáles son los recursos que ya existen en mi comunidad. Porque ustedes se sorprenderían de todo lo que existe en Puerto Rico. En Puerto Rico hay un montón de gente haciendo muchas cosas. Así que, si volvemos a donde estábamos, ok, ¿a quién? Así que cuando nosotros hablamos de a quién se le someten propuestas, pues hay como 4 grupos básicos, ¿verdad? Obviamente el sector gubernamental, que tiene, con todo y el sequestration y con todo y los problemas fiscales, hay bastantes fondos. El gobierno, desde el plano federal hasta el estatal hasta el municipal. Yo pienso que en Puerto Rico nosotros, y esto sin una connotación política ni nada, porque está bien alejada de mi visión política, pero nosotros tenemos que brincar el charco, ir directamente a la fuente de fondos federales y pedirle los chavos allá, a las agencias federales, directamente. Esa es mi recomendación, en vez de pedirlas a través de las fuentes de aquí, de los departamentos estatales. En vez de ir a justicia, que le ponen como 50 trabas a los fondos, justicia estatal, yo voy a ir al Departamento de Justicia Federal y lo voy a pedir directamente allá. Así que las fuentes de fondos, los fondos fórmula son importantes, pero yo creo que uno puede ir directamente. Vamos a explicar eso un poquito, porque a veces nosotros usamos lingo y nos olvidamos, ¿verdad? Que hay fondos federales, hay 2 maneras que llegan a la isla. Aquí la mayor parte de los fondos federales de servicio, me refiero al Departamento de la Familia, el Departamento de Justicia, el Departamento de Salud, son fondos de fórmula. ¿Qué quiere decir eso? Irreverentemente yo le llamo las cabezas de ganado. ¿Cuántas jóvenes embarazadas tú tienes en Puerto Rico? Pues por fórmula yo te doy tantos millones. ¿Cuántos niños en riesgo de maltrato? Tantos, pues por fórmula yo te doy tantos millones. Esos millones llegan a la isla irrespectivo de nuestra habilidad o capacidad de administrarlos bien o de hacer cosas que mejoren la situación de salud de la gente. Son estandarizados por demografía y esos fondos llegarán hasta que el gobierno federal decida que no lleguen porque nuestro estatus político cambie, o cuando el Congreso Federal hace sequestration, pues se ajustan las fórmulas. Ok, esa es una manera. Muchos de los fondos que delega los departamentos locales en Puerto Rico, un 90% de los fondos que usted ve anunciados por un ente local gubernamental son fondos federales que pasan a través de esa agencia. Lo que Cristina está hablando es que otra manera es, y eso no tiene nada de malo, las agencias de comunidad deben seguir solicitando esos fondos, pero también hay montones de fondos, muchísimos más, que estos entes federales dan directamente a grupos de comunidad y que en Puerto Rico, por cultura, por los issues de lenguaje y otras cosas más, poco los accesamos. No los accesa el ente gubernamental que podría suplementar su asignación de fórmula con fondos competitivos federales, ni los accesa gente como ustedes. No lo hace ni el gobierno, ni lo hace gente como nosotros. Okay. Y también están las fuentes de fondos del gobierno municipal. Después de que atendemos el gobierno, están las fundaciones. En Puerto Rico hay varias fundaciones, están las fundaciones en Estados Unidos. Yo les traje esto para que ustedes vean. Esto es una de las mejores herramientas que ustedes pueden tener en su escritorio. Es un directorio de fundaciones que hizo la Fundación Flamboyant. Ahorita le vamos a explicar. Lo pueden bajar online.
Flamboyant en el 2012, que es una fundación bien buena, que piensa en la capacidad, no en la filantropía tradicional asistencialista, creó este directorio. Todos ustedes deben tener este directorio, lo deben bajar. Aquí están todas las fundaciones privadas de Puerto Rico y las guías de cuál es su enfoque, cuánto dinero dan, etc. Bien importante esta herramienta. 5 minutos. Me voy para Culebra. Ok, las fundaciones, las empresas privadas y los filántropos. En las empresas privadas, nosotros somos bien pocos hermanos. Las empresas privadas, los bancos, la reglamentación federal que se llama CRA, Community Investment Act, hace unos cuantos años, los otros días, de verdad, los bancos en Estados Unidos hacían lo que se llamaba deadlining, que decía de esta línea para allá yo no voy a dar préstamos ni nada, porque la comunidad que vive allá no me va a pagar. Así que pasó esta ley federal que se llama CRA, y los bancos, por reglamentación federal, tienen que reinvertir un porcentaje de sus chavos, a pesar de que siempre dicen que están en pérdidas, en la comunidad. Pues los CRA son una buena fuente para pedir dinero. Las cooperativas, que son bien poco tocadas, son una gran fuente económica en Puerto Rico, los negocios de cadenas y los pequeños negocios. Y claro están los filántropos. Los filántropos son esas personas que tienen un gran poder económico y un gran compromiso. Un Ricky Martin, conseguirnos gente así. Así que, Bill Gates. Pero también hay filántropos dentro de nosotros, ¿verdad? Porque también los estudios dicen que los más que tienen son los menos que dan y los menos que dan son los más que tienen. Así que nosotros nos podemos convertir en filántropos. La próxima. Hay filántropos evangélicos, incluso gente de nuestras iglesias que son filántropos. No, que hay hay filántropos en las filas de nuestras iglesias, gente que están dispuestos a apoyar solidariamente proyectos, y son gente, miembros de nuestra iglesia. Mueblería Perrillo, por ejemplo, don Flor, siempre ha sido muy solidario con los proyectos de las iglesias, y otros más que Farmacias Plaza y otros más que han estado dispuestos a apoyar proyectos solidarios de las iglesias. Dentro de las contribuciones de la Fundación Flamboyant, además de este directorio que estamos enseñando, ellos lideraron el esfuerzo del cambio al Código de Rentas Internas de Puerto Rico. Y gracias a esos esfuerzos, los donativos que uno haga a entidades sin fines de lucro son deducibles al mismo nivel que el del Código Federal. De acuerdo a unas tablas, pero dólar por dólar lo equipararon casi a un donativo como cuando uno deduce de sus planillas de Estados Unidos. Así que eso también es una buena herramienta. En vez de pagárselos al gobierno, dámelos a mí que los puedes deducir. Vamos a pasar todas las de las ventajas porque ellos hay unas ventajas y unas desventajas de pedir fondos a cada fuente, así que las vamos a pasar para ir rápido, para llegar a los ejemplos. Así que a mí muchas veces me preguntan, y Mari dice que nosotros tenemos un buen track record de propuestas aprobadas. Yo creo que sí, que tenemos un buen track record, pero me preguntan si hay un mapa, ¿verdad? Un mapa mágico para buscar oportunidades, y la realidad es que está todo disponible online y tienen que contratar a nadie, ustedes mismos pueden hacer su propio mapa, y hay unas fuentes en específico. Número 1, el Foundation Center. Esto es una entidad sin fines de lucro federal, que es un centro de fundaciones. Ahí hay un directorio de todas las fuentes, de todas las fundaciones habidas por haber en Estados Unidos, un gran repositorio de información. Ustedes se meten y hacen sus búsquedas. Hay unos directorios que son pagando, hay otros que no, pero tienen directorios para todo lo que ustedes puedan imaginar. La segunda, que es la que es el equivalente del Foundation Center, sería la de Flamboyant, y este es el segundo directorio que ellos hacen. Ahí están todas las fundaciones en Puerto Rico, es una gran herramienta. Les recomiendo que todas esas marcas es porque nosotros queremos hacer algo con esas que están marcadas. Les recomiendo que lo hagan. Y ellos también tienen muchos informes de investigaciones de educación. La próxima. El CFDA, este es un catálogo de asistencia federal doméstica, eso lo actualizan todas las semanas, ahí están todas las fuentes de fondos, ellos hacen unos desgloses de en qué es que están dando fondos las agencias, y la más que se usa, que es la próxima, de grants.gov. Esta página de grants.gov, ahí es que están todas las fuentes de fondos competitivas en Estados Unidos. Hay agencias que las anuncian en sus propias páginas, pero donde primero tienen que ir es aquí, a grants.gov. Y aquí ellos tienen, si pueden pasar a la próxima, ustedes pueden buscar aquí todas las semanas por las nuevas oportunidades de fondos, que son las que están identificadas, o hacer un search básico. Próxima.
que es por agencia o por programa, y ustedes buscan ahí y les salen todas las oportunidades de fondo. Nosotros usamos mucho esto para identificar. La próxima. También se puede buscar por agencia, como les dije, pero yo recomiendo que busquen también por tema, porque a veces pensamos que el Departamento, por ejemplo, de Vivienda Federal solo tiene proyectos de vivienda, y no es así. El Departamento de Vivienda Federal tiene muchos proyectos sociales. De hecho, ellos son una de las fuentes de fondos más grandes de Puerto Rico para proyectos sociales, de prevención de violencia, etc. Para darles una idea, ahora mismo nosotros, ¿verdad? Una de las muchas fuentes de fondos de vivienda federales, Puerto Rico recibe aproximadamente $20 millones al año para trabajar el asunto de violencia en los residenciales públicos. O sea que no es solamente para la infraestructura de la vivienda pública, sino para la calidad de vida, que uno se sorprendería cuántas de estas organizaciones subvencionan cosas que a ustedes les pueden interesar. Así pasa también con el Instituto de Museos. Ellos dan fondos para proyectos de digitalización, son bien variados, así que yo les recomiendo que los exploren. Y la próxima, lo importante es que sepan que para esto se tienen que registrar. Esto no es que ustedes empiezan a trabajar la propuesta, es un proceso que puede tardar 4 meses, 4 semanas. La próxima. Y hay que seguir unos pasos. Oti Javier, la próxima, por favor. La promox. Es él el que no quiere que nosotros terminemos. Okay. Así que hay un proceso, ¿verdad?, para todo. Las entidades, cuando estaba Bush, se cambiaron las reglas del gobierno federal para poder incluir a las entidades de base de fe a recibir fondos, ¿verdad? Pero eso no fue que se abrió una llave mágica y se eliminaron todos los procesos, ¿verdad? Hay que seguir unos procesos. Es importante que si ustedes tienen un brazo filantrópico de su organización y lo quieren hacer separado, porque se incorporen. Eso pasa mucho. Grupos religiosos que tienen organizaciones sin fines de lucro atadas tienen que incorporarse en el Departamento de Estado, pero ese proceso no es solo en el Departamento de Estado, también en el Departamento de Hacienda. Nosotros, por ejemplo, estamos recomendándole al Departamento de Estado que unifique esos procesos de incorporación y que las entidades de nueva creación que se incorporen en el Departamento de Estado se dé como, ¿verdad?, de facto, que sean una entidad sin fines de lucro reconocidas por el Departamento de Hacienda, porque ahora mismo son procesos separados. La gente piensa que no, pero sí. Y también está la incorporación común, ¿verdad?, el granting del Estado sin fines de lucro del IRS bajo la sección 501C3, que para el grupo de iglesia hay unas secciones aparte. Así que ustedes tienen que tener unos requisitos, ¿verdad? Seguro social patronal, ese es el EIN, el Jones Number. Ahora cambió la reglamentación y ya no es CCR, eso es Central Credit, se me olvidó, Central Contractor Registry, eso cambió, ahora eso se llama SAM. La próxima. Así que hay que seguir unos pasos que pueden tomar tiempo. Aquí está la página de la IRS, ahí ustedes piden su número de seguro social. La próxima. Esta es la página para pedir el DUNS Number, que es como un seguro social del proyecto, de la corporación, de la iniciativa. La próxima. Y esta es la nueva página del gobierno federal, que bajo la nueva reglamentación, todas las entidades que quieran pedir fondos tienen que estar registrados en SAM. Antes era CCR, ahora es SAM. Y este es un proceso que dura un poquito de tiempo. Sí, recientemente, eso se puede tardar. Así que ahí es donde uno, la próxima pregunta. Así que de nuevo se tienen que registrar, es bien importante que hagan ese proceso y nosotros siempre decimos a las organizaciones que puede ser que se tarde hasta 4 semanas. Así que hemos visto organizaciones que no han podido someter después de tener la propuesta porque no estaban registradas. La próxima vez primero. Así que eso era la presentación. Una recomendación. Obviamente hay un aspecto técnico de esto. Si usted quiere contratar a alguien que lo ayude con esto, hay gente que se dedica a eso. Yo le quiero dar unos salvaguardas que usted debe observar. Muchas veces nosotros hemos estado en situación en la universidad que se escribió una propuesta en una agencia y nos llamaron a nosotros para hacer la parte evaluativa, ¿verdad? De monitoreo, de ver si el proyecto funciona. Y la organización contrató un protocolo que le escribió la propuesta completamente, la diseñó, la conceptualizó y la organización no tiene ni idea de lo que se prometió en esa propuesta y se los dieron. Mi recomendación para usted, eso no es ético, ni de parte suya, sé que les estoy hablando fuerte, ¿verdad? Pero
No, eso no se hace porque usted no puede, en buena elite, si usted quiere hacer un proyecto de comunidad, tiene que ser algo que usted se sentó, o con su junta de su iglesia, o con su junta comunitaria, o con quien sea, a darle ese pensamiento. Eso no quiere decir que usted no puede contratar un técnico para que lo ayude, pero ciertamente lo que diga en ese papel que usted se compromete a hacer, usted tiene que estar claro de eso. No puede ser que venga un tercero que lo escribió porque el papel aguanta cualquier cosa. Eso no está bien. Así que yo les doy esa salvaguarda porque a veces no sabemos consumir esos servicios tan buenos que están disponibles, ¿verdad? La otra salvaguarda es que negocien cuidadosamente con esa persona que les va a hacer ese trabajo los términos de ese acuerdo, porque a veces hacemos unos acuerdos que no están bien. Así que esas son unas salvaguardas que yo les quería dar al respecto. Y sí, a veces esto abruma un poquito, puede ser un poco técnico, pero nada, hay mucha gente que los puede ayudar en ese proceso. Y nada, espero que esto les haya sido de utilidad. Si tienen alguna duda o alguna pregunta o más información, pues le pueden dejar saber algo así, o que nosotros trabajamos mucho con ellos, y muchas gracias.